Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Muy buenos días, amigas y amigos televidentes. Continuamos en este carnaval de denuncias y de operaciones políticas que buscan sobre todo empañar el ambiente nacional en base a los objetivos políticos de los partidos. El más reciente o la más reciente manifestación de esta dificultad se produjo durante la proclamación de la unidad entre el Partido Revolucionario Moderno y la fuerza de Eduardo Estrella, Alianza de Dominicanos por el Cambio, perdón. En esa proclamación, y es bueno que tengamos en cuenta algunos antecedentes para poder entender los problemas a los que estamos haciendo alusión. Por muchos años el doctor Peña Gómez trabajó el proceso de la unificación de las fuerzas de oposición para poder establecer una mayoría nacional capaz y con posibilidades de tomar el poder. En ese camino desarrolló no solamente el Acuerdo de Santo Domingo, sino ya anteriormente un Acuerdo de Santiago que resultó en gran medida infructuoso, salvo la elección de 1998 en el campo de las congresionales. Pues bien, a partir del fallecimiento del doctor Peña Gómez, el Partido Revolucionario Dominicano, la organización de base en la que se apoyaba el polo de oposición al Partido de la Liberación Dominicana, venía experimentando desde hacía años todo un proceso de fragmentación y de reunificación permanente, una conflictividad interna que no se resolvía nunca. Y de ello, además, resulta que hoy día ha quedado el último de los fragmentos, el Partido Revolucionario Moderno, busca establecer un polo de oposición creíble frente al gobernante Partido de la Liberación Dominicana. Es la última división de esta fuerza de oposición, que tiene, sin embargo, todavía un núcleo duro en el cual se articulan las políticas con las cuales pretende desplazar al gobernante Partido de la Liberación Dominicana. Durante el acto de proclamación de esta unidad, hay algunos datos que ustedes pueden recordar en los discursos que allí se expusieron que resultan verdaderamente lamentables, porque ni reflejan modernidad ni actualización política y mucho menos una realidad verdaderamente razonable de ejercicio político. Una de las cosas que allí se expresaron tienen que ver cuando se dijo que no aceptaremos que la voluntad popular expresada en las urnas sea alterada. Muchos de ustedes deben recordar esta exacta consigna cuando en los 12 años del Partido Reformista y del doctor Balaguer, el mismo Partido Revolucionario Dominicano y todas las fuerzas nacionales enarbolaban frente a aquel mamotreto de democracia que vivíamos. En aquel entonces, el ejercicio y la denuncia de este género tenía sentido, tenía fundamento. Había razones más que suficientes para que la población y todos los sectores nacionales reclamaran a el gobierno nacional respeto al voto del ciudadano. Esa situación a partir del año 98 prácticamente fue eliminándose progresivamente hasta los sucesos del año 94 y 90, en la que precisamente el mismo actor incurría en los mismos métodos antidemocráticos. A partir del año 96
no es verdad que en este país haya existido una situación que amerite un reclamo de este género. Y hoy día podemos decir de que los elementos fundamentales del ejercicio democrático lo tenemos en nuestro país. Siempre decimos que el déficit de la democracia dominicana tiene que ver con elementos socioeconómicos, la sustancia fundamental a la que desde siempre Juan Bosch estuvo reclamando desde el año 63. Si hoy tenemos déficits políticos democráticos, tienen que ver con los déficits sociales en el desarrollo humano del pueblo y del ciudadano nacional. Decir hoy, en el año 2015 y en pleno siglo XXI, una consigna de los famosos 12 años del doctor Balaguer es sencillamente carecer de discurso político. Y esto es lo que está reflejando esta conducta que se está manifestando en la opinión pública en la Alianza de Dominicanos por el Cambio y el Partido Revolucionario Moderno. No hay modernidad en el ejercicio político cuando estas consignas viejas, anquilosadas y repetitivas son las que sirven de guía y conducción al eje de acción política de este partido. Y hay más. No hay una auténtica renovación de los liderazgos, que está precisamente en la base de las dificultades políticas que este polo tiene en el ejercicio democrático del país. Se puede decir que la reducción progresiva de las fuerzas actuales de oposición debido al mal de la división entre ellos es la explicación del entronizamiento del PLD en la conducción del Estado Nacional. Este es un factor que habitualmente se quiere negar y se quiere esconder ante la opinión pública y preferir decir que se está manipulando el ejercicio democrático nacional, de que se está usando los recursos del Estado para imponer la mayoría que el PLD tiene e incluso llegar a la aberración de plantear de que las alianzas políticas como la que acaba de conformar el PLD y el PRD constituyen no un acto político como tal, sino un acto de corrupción política. Cuando ellos hacen las alianzas políticas de este tipo, como siempre la han hecho, resulta que son convenientes. La Alianza Rosada en aquel entonces no fue una compra, sino una alianza política. La alianza actual del PLD y el PRD se constituye en una alianza de compra, basada en la compra y en la corrupción. Esa manida forma de entender la política perjudica los lineamientos del Partido Revolucionario Moderno y de todo el entramado político nacional. No es posible de manera sesgada entender los pasos políticos y tácticos que se dan en los partidos si todo se conforma sobre la base de entender de que cuando no la hago yo, todo es corrupción y todo es manipulación antidemocrática. No hay un gobierno en toda Europa que no se haya conformado sobre la base de alianzas, como sucede en Alemania, o como sucedió hasta hace poco en toda Inglaterra en los gobiernos de coalición que se organizaron. En esos gobiernos de coalición, tanto Cameron tuvo que ceder a un socio parte del gobierno nacional en Inglaterra con fines de establecer una mayoría nacional que permitiera la gobernabilidad. Ahora que ha obtenido la mayoría en las últimas elecciones, prácticamente esa alianza ha desaparecido. En Alemania ha pasado exactamente lo mismo, gobiernos de coalición. En Grecia justamente domina una fuerza aliada y coaligada. En Italia ya es tradición el ejercicio del gobierno en base a coaliciones y alianzas. Y en España por igual. En esta última elección precisamente se ha puesto de manifiesto las graves dificultades para que una sola fuerza pueda articular un gobierno nacional. Las alianzas y los pactos son un proceso político, actos políticos para establecer mecanismos de gobernanza adecuados en todas las naciones. Solo aquí no es entendido de que los partidos políticos deben realizar actos de esta naturaleza
para facilitar el gobierno nacional. Hay que establecer en todos los casos una mayoría que permita el ejercicio del poder. Lo que no se quiere y se pretende ocultar con estas campañas hiperbolizantes de todos los problemas nacionales, porque en este momento ni el 4%, ni la tanda extendida, ni la efectiva asistencia al campo que el presidente está prestando a toda la sociedad nacional merecen ningún reconocimiento. Todo lo contrario. Ahora incluso gente que ha estado encargada del tema migratorio por muchos años, vinculado a él, resulta que el presidente es el culpable de que los haitianos estén aquí. Llegaron ahorita con él. No estaban anteriormente, sino que Danilo Medina empezó a cargar haitianos y meterlos en el país. Toda una aberración, una verdadera descomposición del ejercicio político por razones de resentimiento esencialmente. Con resentimientos es imposible establecer políticas públicas razonables, viables, como acaba de reconocerlo en el día de ayer Frank Rainieri, cuando se refiere al tema y manejo del tema haitiano en el país. Nadie por décadas se hizo cargo de este problema. Todos tiraron de soslayo el tema, nunca lo trataron, nunca lo enfrentaron y le lanzaron al presidente Medina el tema, el muerto en los pies. Y ha organizado una política reflejada en la Ley 169 y el Plan de Regularización que ha permitido por fin dar orden y dirección a este tema tan sensible de la política y de la vida nacional. Con resentimientos y con hiperbolizando los temas nacionales, no es posible organizar un discurso auténtico, respetable, prudente y viable en la política nacional. Los que han sufrido y siguen viendo cómo se hace cada vez más imposible la adquisición del poder debido esencialmente al proceso crónico de división interna, no pueden hoy construir un discurso sobre la base de que esa debilidad heredada de esas divisiones son la explicación de su incapacidad de acceder al poder. Hay que hacer la política seduciendo y planteando a la nación un discurso, una solución a los problemas nacionales prudentes, razonables, lógicos y pertinentes. Y eso no es lo que se está haciendo cuando se quiere hablar de dictadura en un país de amplias libertades democráticas como el que vivimos hoy. No se mueva, que todavía seguimos con más en Ojalá.